Buenas noches, bien. Hola, bonita noche a todos. Vamos a iniciar nuestro programa del día de hoy. Quiero presentarles a los coaches que el día de hoy vamos a hablar de este tema tan importante. De verdad, lo vamos a llevar primero a la parte personal y de ahí, bueno, se va hacia más lugares. Pero, ¿qué sucede? El día de hoy vamos a ver un tema muy importante. ¿Qué sucede cuando comúnmente has nacido con la creencia de que es muy bueno que seas exigente, porque solamente las personas exigentes triunfan, porque la exigencia es de esos valores que te lleva al éxito y cosas por el estilo? ¿Has escuchado hablar de eso? Pues exactamente el día de hoy es un tema del que vamos a platicar y para eso tenemos con nosotros, primero que nada, déjenme presentarles a la dama, Ele Macías, ella también es coach. Por favor, Ele, preséntate con todos nosotros. Gracias. Hola, muy buenas noches. Bueno, mi nombre es Le Macías, soy de Sonora, de Hermosillo, Sonora, México. Y bueno, es un gusto estar aquí con ustedes, agradecida. Mi presentación y mi carta de presentación, pues soy una persona aprendiz de la vida, feliz y que busca constantemente el sembrar, compartir y y trasladarnos a diferentes mundos creando nuevas historias, ¿no? O vivir acompañando este cambio de mundo, creando nuevos mundos. Así es que aquí estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, Ele. Armando Mendiola es Ok, también coach y es el otro coach que el día de hoy nos va a acompañar. Por favor, Armando, preséntate. bueno, pues la realidad es que yo soy simplemente un artesano de vida, un buscador eterno. Por ponerme la etiqueta y presentarme, diría que soy coach sofrólogo, pero la realidad es que es la búsqueda de entender la conciencia, el autoconocimiento y la coherencia de vida que me ha llevado por muchas escuelas. Pero resumiría que soy un artesano y aprendiz de vida. Pues muchísimas gracias. Como hace rato escucharon, di una pequeña introducción en que precisamente como seres humanos estamos acoplados a esa creencia, ¿no? A esa creencia que nos han ido, pues no es que metiendo, sino nos han educado con esa información del hecho de, pues, es importante que seas exigente porque eso te va a llevar al triunfo. Eh, la exigencia es buena porque te permite lograr todo lo que tú deseas. Pero vamos a empezar, ¿qué les parece? Por definir realmente desde nuestro observador como coach, ¿qué es la exigencia? ¿Por qué razón estarían o no estarían de acuerdo con esa creencia? ¿O, o qué opinan ustedes dos? El que guste iniciar, los escucho. Yo primero quiero decir que muero de envidia por esos chinos de L. Es lo que pagaría por ellos. Viviría en exigencia por tener esos chinos. No, adelante, L, por favor. Bueno, yo quiero iniciar con una frase para empezar una conversación, una frase que se desprende de la excelencia de aristotélica, que decía y recita de la siguiente forma: somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito. Entonces, te cedo la palabra, mi querido Armando. Oh, Adelante. gracias. Pues fíjate que es esa frase de primero pienso, después existo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una parte que es, híjole, de miedo. Yo me voy a declarar como un exigente de closet. Yo creí que tenía liberada esa parte de la exigencia y la realidad es que no. Durante muchos años yo consideré que la precisión, que el control de una agenda, el control de horarios, el control de objetivos, trabajé algunos añitos en el ambiente financiero corporativo y toda era planeación, proyección, estructura. Y la realidad es que nunca llegas a ese punto. Algo que es el canto de las sirenas, que es vivir la excelencia y la perfección es imposible. Puede ser perfectible, puedes mejorar, pero pretender vivir ahí es una de las experiencias más frustrantes, más desgastantes a nivel personal y a nivel contextual, a nivel de familia, a nivel laboral, que genera una crisis social. Yo me atrevería a presumir que ese exceso de exigencia es uno de los factores que tienen una sociedad tan encontrada y tan conflictuada en ciertas áreas.
porque a la hora de que no la alcanzas, entonces te vas a la contraparte de la rebeldía total. Entonces yo creo que comprenderla y asimilarla puede generar cambios radicales en la vida de cualquier individuo. Ok. Y entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿La exigencia es buena o es mala? Extra de que salgas o no del closet, amigo. De la exigencia. No, yo quiero aportarte algo, fíjate, más que observar la exigencia, vamos a ir a las cualidades también. La exigencia viene, pues, es energía. También hablo de desarrollar de manera estructural desde el cerebro, la mente, pues habilidades, porque una persona exigente, digo, no vamos a decir que todo está mal. Eh, Esta parte de la exigencia, pues debe de haber surgido en algún momento, se desarrolla una capacidad, esta viene desde el cerebro, cambia la estructura mental también, el concebir en el pensamiento, y es algo que también puede ser útil para muchas cosas, ¿no? No hablar del estado de control, porque exigirte en un estado de control, pues ahí sí nos vamos a una parte psicológica que viene a hacer también un transitar que puede llevarnos a otros escenarios, ¿sí? Hablo de trastornos o hablo de cuestiones biológicas, ¿verdad? Afecciones biológicas. Pero si lo vemos como una cualidad, que tiene dos partes, o sea, la parte cualitativa no siempre es positiva o no siempre es negativa. Si lo vemos por la parte negativa, las personas exigentes buscan la inmediatez, o sea, todo lo quieren ya de inmediato en este momento, ¿no? Y su tipo de pensamiento es el fin justifica los medios, ¿no? O sea, su fin, su objetivo es conseguir las cosas de inmediato. Y voy a ir hablando de la contraparte. Y la otra parte es, oye, qué padre tener velocidad, tanto de pensamiento como de acción, como de toma de decisiones. Ahora, si te fijas, utilizado esto y entendiéndolo, este es un primer puntito, digo, hay muchos más, muchísimos más, pero tomando este ejemplito, si tomáramos todo eso, lo pudiéramos observar, lo pudiéramos transformar y dirigir a un espacio de salud, ¿verdad? Saludable, de salud mental, de salud emocional, de salud en todos los sentidos, también de convivencia, de conversaciones, porque esto afecta a nuestras relaciones. Entonces sí vamos a lograr tener capacidades que generen excelencia más que exigencia, ¿no? Entonces, eh, ¿cuántas veces las personas tienen sueños y a veces terminan frustradas por este nivel de exigencia? Digo, el mérito de haberlo alcanzado, a veces no lo disfrutan porque ya terminaron exhaustos y agotados, y a veces solos, ¿sí? Entonces creo que es algo que podemos observar entre las cualidades, que pueden ser utilizadas para cosas positivas y que también tienen sus cualidades pues a destacar de manera, voy a decir negativa, que no es la palabra que quisiera usar, pero entrando en calor, ¿no? Buenas noches, querido coach David, bienvenido. Exactamente, gracias, Ele. Hola, buenas noches. Permítanme presentar a David, él es el otro coach que va a estar acompañándonos. David, por favor, preséntate. Buenas noches, mi nombre es David Pérez Santoyo. Yo soy economista de profesión, administrador, estadista y también soy coach ontológico, coach certificado por España, la Escuela Europea de Negocios, Escuela Europea de Negocios de Barcelona, sobre coaching organizacional y ejecutivo, y también coaching estratégico por el Instituto Canario de Coaching de España. Así que, bueno, vamos a estar aquí con ustedes platicando un rato acerca de la distinción de exigencia. Ok. Armando, ¿quieres abrir un comentario hacia lo que él le comentaba o hago comentarios? Sí. Adelante. Me gustó mucho lo que dice L, porque fíjate, yo creo, leyendo un poquito sobre la parte de comportamiento humano, que el origen de esa necesidad del control es en nuestros primeros habitantes de la Tierra, que veían una amenaza en la lluvia, en el agua, en el fuego, en las inundaciones, en las sequías, en los animales salvajes, y había una necesidad de control. Y esa exigencia la representaban en divinidades.
y las divinidades, claro, eran atroces, eran radicales. Entonces, ¿qué es lo que ellos requerían y necesitaban? Tener un control del contexto. Yo creo que gran parte de la parte oscura de las religiones, de la política, es esa necesidad de control que tiene un lado positivo y un lado controlador y un lado excesivo, que además es requerido y necesario, porque no puedes vivir en una civilización donde no haya una normatividad, donde no haya unas reglas, donde haya una serie de principios. También creo que el individuo, cuando nace con un programa que le podríamos llamar ego, que en ocasiones se dice que el ego es el malo, cuando en realidad el ego es un programa de supervivencia que requiere el bebé para ser el centro del universo, para controlar las variables instintivamente, y conforme evoluciona puede pegar el brinco a una relación más interpersonal o puede seguir en una parte egoica donde él se considera el centro de eso. Cuando tú aplicas esa necesidad de control, la aplicas hacia afuera y hacia adentro. Entonces genera niveles de exigencia, pero ignorantes, porque todavía no te has apoyado. Y cuando digo ignorantes, no quiero que sea un juicio de valor, creo que es un proceso evolutivo, porque todavía no logras comunicar, intercambiar ideas, generar negociaciones. Es castrante, es irrespetuosa, es unilateral, busca que cambien las cosas de afuera en ese control y no contempla la posibilidad de un cambio interior. Como dijo él, trabaja en el corto plazo, sus recursos de control van a la humillación, a la culpa, para que se generen cambios. Es la diferencia entre parecer y ser. Lo que tú buscas en esta parte tan egoica y tan arcaica es trabajar completamente en ti, te vuelve narcisista, genera sofismas. Me explico, el sofisma es utilizar mentiras con apariencia de verdad y funciona muy bien. A la hora de que tú entras en exigencia o sometes a exigencia, la gente reacciona inmediatamente y bastante bien. Pero en el muy corto plazo vienen los agotamientos. Cuando trabajaba en el banco, nos denominábamos como los cuartos de milla. Y nos preguntaban por qué. Decíamos, pues porque nos corren cada semana, man. O logras la meta o te voy a correr. Ya hay gente afuera, ya hay toda esta situación. Entonces aprendes a vivir con un nivel de angustia, pero también hubo, y si me permiten compartirlo, una vez llegué con la que era mi esposa y le dijo, oye, me corren en este mes, las metas son inalcanzables. Por favor, genera una reserva. Te sigo dando el gasto igual, pero genera una reserva. A la siguiente quincena le dije lo mismo. Y a la siguiente quincena me dijo, no, ese es un truco tuyo para tenerme controlada. Y ahí dije, claro, así es como nos manejan. Vivimos en el miedo constante y repetitivo. Entonces ya no trabajábamos en productividad o en eficiencia. Trabajábamos en sobrevivir, en hacer el cuero más ancho para que resistiera más los golpes. Y esto genera también, pues de entrada genera burnout, genera un agotamiento intelectual constante, genera un miedo, el síndrome del perro pateado, que aprende a andar como tranquilito para que no le peguen y ya no busca el resultado. Entonces yo creo que esto me encantó porque no había contemplado la parte positiva de la exigencia, como lo comentaba él, necesaria, pero hay un momento que se vuelve una droga, una adicción y una especie de cáncer. De alguna forma, con lo que me estás diciendo es, una persona que vive en la exigencia, ¿sufre? Sufre y pretende sobrevivir a base de más exigencia, de más control, pero es un esquema no de crecimiento integral, es un esquema de sobrevivencia, y sobrevivencia bajando a tu competencia, bajando a tus compañeros, bajando a tu pareja, para sentirte en ese nivel, pero es tan adictivo que nunca llegas al nivel. Ese es el problema de la perfección. Jamás llegas a ese nivel, por lo tanto, entras en un ciclo vicioso. Ok, te escuchamos, Eli. ¿Tienes? Gracias. Sí, estoy de acuerdo con Armando porque llega un momento en el que la exigencia se vuelve una constante. Y lo peor es que, digo, voy a hablar del peor escenario. No hay lo peor o lo mejor, pero sí cuando no es observado. ¿Por qué? Porque el mismo ser humano está
transgrediendo sus propios límites porque no los está viendo, porque no está siendo consciente, porque esto no es superficial, tiene un impacto biológico, fisiológico, ¿sí? Y también estructural, la mente se transforma, cambian las estructuras mentales y llevamos a un sobrelímite a nuestro cerebro, a nuestro organismo, no es una máquina que no para. Entonces, nada es suficiente y viene esto acompañado de otras palabras que tienen que ver con acciones. Todo es actuar, todo es un capricho, por ejemplo, viene la soberbia, vienen y aparecen otro tipo de determinantes, por ejemplo, estaba investigando, Armando, toda la fraseología, ¿sí? Semántica que acompaña desde la etimología, la producción de esta palabra, porque no solo es una palabra, la palabra es acción, ¿sí? Desde el poder lingüístico, genera el ser que somos. Entonces, hablando desde eso, lo interesante es que trabaja hacia afuera, ¿sí? La exigencia. Trabaja hacia afuera y nunca hacia adentro. Entonces, bueno, voy a quitar el nunca. No hacia adentro hasta que el ser se hace consciente, hasta que se fragmenta, se da cuenta, sucede algo, viene el quiebre, ¿no? Pero las palabras que acompañan esto es movimiento, es actuar, es llevar adelante y luego viene una combinación ontológica que habla del ser responsable y no menciona no serlo, ser responsable. Porque, como tú decías, esto llega a una etapa de autodescubrimiento. Cuando yo descubro que no me está saliendo, que no me está funcionando, que me estoy quedando sola, que no es suficiente, sí, es como desde la infancia ese niño que siempre apagaba las velitas del pastel del cumpleañero, porque quería estar ahí, porque quería ser tomado en cuenta también. Bueno, busca la perfección, pero no la mejoría. Fíjate, una cosa es la perfección y otra cosa es buscar el estado de mejora, también hablando desde las organizaciones, o por ejemplo, ve el fracaso, pero no ve el aprendizaje. Vive en ansiedad, pero no busca la posibilidad. Tiene miedo y no genera, fomenta el miedo, pero no la confianza. Busca todos los parámetros que estén en contra y no la fluidez de los eventos o de las conversaciones o de sí, por eso este tipo de conversación que mencionabas también acompaña esas estrategias de las falacias, ¿verdad? Del hombre de paja y todo ese tipo de conversaciones que construyen el llegar como estratega, porque también desarrollan esas habilidades y son maravillosas. Por ejemplo, un político tiene que tener argumentos, estrategias, un montón de cosas para trabajar con personas corruptas, narcotráficos. Estoy hablando y tocando temas que también son fuertes y no puedes llegar pensando en ese positivismo colectivista en el que vivimos ahora, donde todo en las redes sociales están llenas e impregnadas del sí se puede, todos vamos, sí, hay que ser poderoso, cambia tu mente, va. No, también hay que buscar de esas estrategias o de esas capacidades que tienen nuestros coaches, nuestros pacientes, también hablando desde la psicología, que puedan ser útiles, pero ahora para resurgir, para construir, para sumar y para sumarse a sí mismo, para llevarse a otro espacio, a otro lugar. Sí, ese es el aporte. Muchas gracias. Muchas gracias, Eli. David, ¿quieres comentar algo? Bueno, acabo de llegar, no sé qué estaban, bueno, sí, ya escuché que estaban comentando sobre la exigencia. Sí, yo tuve no sé si llamarlo fortuna o la experiencia o el conocimiento, el aprendizaje de trabajar en Seguros Monterrey, New York Life. Creo que lo que dice Armando es cierto. Es un sistema de control en el cual te dice, si no llegas a tu meta esta semana, ya te quedas sin trabajo. Yo lo recuerdo muy bien. Yo creo que en algún momento todos hemos, no sé, bueno, la mayoría hemos trabajado así por metas, pero sí llega un momento en que se convierte como en un estrés continuo y ya no disfrutas el trabajo, estás como bien lo dijo Armando, eh, bajo un estrés, como lo dije, continuo y bajo un esquema de sobrevivencia. Ya no es un trabajo que disfrutes. El título del programa es ¿tú disfrutas la exigencia o la sufres? Yo creo que
yo recuerdo en ese momento que yo la disfrutaba en un cierto momento, en un momento, pero ya después se volvió como miedo y eso utilizaban, más bien utilizaban el miedo como sistema de control de que si no cumples las metas, pues te vas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que gestionar más bien la exigencia en vez de sufrirla o en vez de sufrirla, ¿no? Porque hay exigencia que sí la disfrutas y cuando llegas a un resultado positivo o más bien el que tú quieres, pues se vuelve una meta cumplida, ¿no? Ok, Listo, Lili. muchas gracias. Observan que los tres de alguna forma me hablan cuando no sabemos, pues quizás no es medir, sino en qué medida podemos ser exigentes. Hace rato lo decía Armando Mendiola, ¿no? Soy un exigente de closet. Sí entendí que solamente era lo exigente, Armando. Entonces, ¿qué sucede cuando tú realmente estás en esa situación? Observábamos personalmente, cuando empecé a estudiar para certificarme, descubro que yo soy una de las personas que fui educada y que vivo en precisamente la exigencia. Como bien lo dicen, no es malo, pero sí es cierto que llega un momento en el que sí te agota querer ser perfecto y que las cosas salgan de la forma y de la medida en que tú las quieres. Y llega un momento en que no puedes delegar. ¿Por qué razón? Porque piensas que los demás no van a entender cómo son las cosas o cómo no las van a sacar como tú las quieres, ¿no? Por así decirlo. Pesa mucho, es una realidad, pesa mucho. Y si yo les dijera, en todos estos años que ya llevo certificada, ¿hay algún momento en el que puedo decir, ya, erradiqué la exigencia de mi vida? Sería una mentira. ¿Por qué razón? Porque como bien lo dice Armando, tendemos quizás a controlar en algunos aspectos, quizás a modificar en otros, pero erradicar, ¿creen ustedes que se puede erradicar completamente de tu vida? Yo creo Yo que no. quiero cortar. Más Adelante. bien, Ay, yo creo que se aprende a gestionar la exigencia, a gestionar en el sentido de, ok, bueno, un ejemplo, yo trabajo en el gobierno. Yo recuerdo una vez, bueno, me recuerdo cuando la pandemia empezó, una vez nos llamaron, nos mandaron a casa a los primeros 3 meses y pues estábamos tranquilos, ¿no? Yo estaba tranquilo porque estaba trabajando en casa, pero después nos llaman después de 3 meses a, a una junta a las 6 de la mañana y nos dicen, ¿saben qué? Necesitamos matemáticos, economistas, eh, estadistas y sin fin de profesionales que deberían hacer modelos matemáticos para poder eh, predecir el comportamiento de los números de los contagios y los posibles contagios. Eh, Era un nivel de estrés, de exigencia muy alto. Yo creo que de las pocas veces que he trabajado de forma de un estrés altísimo, trabajamos desde las 6 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche. Y creo que en ese momento yo no sabía, estaba exigiendo demasiado, me exigía a mí mismo y exigía a mis compañeros y mis colaboradores. Digo, la exigencia también llega a un estrés de, bueno, nos llegó al agotamiento, nos llevó a veces no dormir, a veces como dice Armando, al burnout, al agotamiento precisamente. Pero bueno, mm, yo creo que en esa etapa aprendí a gestionar la exigencia, a gestionarla en decir, aquí en este momento sí debo ser exigente y en este otro momento no debo ser exigente, porque tenía dos escenarios, números fríos y personas que de verdad estaban, bueno, números que significaban personas y familias que estaban con familiares en el hospital y enfermos. Entonces aprendes a separar las cosas. Debo ser exigente aquí, en esta parte, en esta área, pero debo ser
un poco más ligero en esta otra área. Entonces, yo creo que aprendes a gestionarla, pero así eliminarla o desaparecerla, no. Muchas gracias, David. Ele, tú estabas hablando después para darle la palabra a Armando. Bueno, yo tengo un caso diferente y hablo de mi testimonio de vida y creo que tú lo conoces, Lili. Yo fui una persona muy exigente. Yo viví en el estado de control. Viene de una historia de exigencia, ¿sí? De mi madre. Mi hermano vive en China, es líder automotriz, o sea, cosa grande. Y en mis escenarios he trabajado pues en gobierno, he trabajado en franquicias, he trabajado en organizaciones con cámaras de comercio, en un montón de partes. ¿Por qué les digo todo esto y por qué no se los dije en mi presentación? Me cansé de ser una carta de presentación. Cuando llegué al estado de conciencia de que, pues ahorita voy por mi tercer disciplina, estoy estudiando también psicología, voy para neurobio, psicología de la conducta, tengo maestría en comercio exterior y aduanas, tengo licenciatura, tengo un montón de cosas, no puedo decir, tengo 80 reconocimientos, 83, y un montón de cursos de especialización, más de 15, imagínense. Entonces, cuando tú llegas a ese grado, ¿y por qué lo hacías? ¿Por qué? Porque de esa historia de mi vida vino una exigencia de mi madre, por ejemplo, a la falta de mi padre, que fue periodista, filósofo, etc. Cuando yo me doy cuenta que buscaba vivir cumpliendo todos los requerimientos de la sociedad de la vida, las normas, esas que estudia, titula, te hace esto, haz lo otro, se despierta Armando, le digo a él en específico, porque ahorita estaba tocando algo de ese tema, la escalera de la vida, la que tú dices, bueno, si cumplo con todo eso voy a ser increíble, ¿no? Pero cuando llego a esa parte y termino la maestría con mención honorífica, me di cuenta que no necesitaba tanto, ¿sí? Entonces, creo y sumo que aprendí no nomás a no gestionarla, porque obviamente eso tuvo una repercusión física en mi organismo, porque me salió neurodermatitis, me daba mucha comezón así, y me daba mucha comezón cuando tenía que hacer un montón de cosas. Tengo un carácter muy amigable, también dirigí equipos, no transmuté o pasé esa exigencia a las personas, pero me hacía responsable también de lo que ellos notaba yo que eran incapaces de lograr. Y eso no está bien, porque hay que capacitar, entrenar a los equipos y saber delegar y desarrollar liderazgo. Todavía no lo lograba, ¿no? Y creo que no tiene mucho tiempo ese tema expuesto para las organizaciones de manera formal, ¿no? Como ahora, que es parte de nuestra vida. Pero yo voy a tomar tu término, David, de gestionar. Yo aprendí a darle un significado. Y te voy a decir por qué. La gente de la organización donde estuve, Lili, me decían, él no duerme, él se desvela, él se va a enfermar, él no sé qué, él. Yo decía, ¿por qué se preocupan tanto? Llegó un momento donde me di cuenta que cuando te apasiona y disfrutas lo que estás haciendo, creo que tiene que ver más con significado y organización. Entonces, disfrutaba tanto lo que hacía que no me exigía. Y aquí viene la distinción exigencia, excelencia. Buscar la excelencia de todo lo que haces, porque el significado es aprender a hacerlo, practicar, tener resultados, lograr distinguir y distinguirte y desarrollar a tu equipo junto contigo con esas habilidades y enseñarlos. Hicimos un equipo de senior coaches donde estuvimos entrenando brutalmente a un montonal de gente, 80,000 personas que había, yo creo que teníamos, no sé, 5,000. Entonces, estar haciendo todo eso todos los días se hizo parte de nuestra vida y parte de nuestras habilidades, sin llegar al sufrimiento. Entonces aprendí, vengo a traer otra palabra, aparte de pasión, aparte de darle significado, la tercera que aprendí era perdón, ay, se me fue, a darle, ay, se me fue la palabra y era la palabra perfecta, ya sabes que hay una palabra que te explica eso. Bueno, tomar el compromiso, pero aparte de disfrutarlo, coordinarte, ¿sí? Por ejemplo, descansos sanos. Oh, hoy me tengo que desvelar porque tengo este compromiso de esta cosa, y al otro día ya te tomabas tu tiempo, o sea, todo en la sana coordinación de tus acciones, en la sana
pero ya no lo haces para nadie, por nadie, para cumplir, para checar la tarjeta, para ser visto, para ser el protagonista, para que alguien te aplauda. Eso es exigencia. ¿Por qué? Porque está en tu mente, que me vean, que me suban el sueldo, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero como yo soy emprendedor, y aparte, digo, si trabajo en una universidad o estoy acá o en una organización, aparte tengo mi emprendimiento, no me salí de eso de tener que necesitar, ¿sí? Entonces no necesito estar, o sea, produzco. Entonces, ¿qué me llevó todo esto y transitar el espacio? Por supuesto que sí sufrí en un inicio bastante, porque pues te das cuenta que llega algún momento donde te frustras y explotas porque quieres tenerlo todo. Pero cuando aprendes a gestionar eso y te conoces cómo eres cuando sucede y cómo tú te vas rediseñando cómo sí ser, cómo no ser, cuándo no ser, empiezas a desarrollar otras capacidades y otras habilidades. Y voy a traer la palabra con tenuidad, con liviandad, que esa es una palabra que mencionaste, David, muy bonita. Ligero, dijiste. ¿Sí? Cuándo hay que ser exigente y cuándo hay que ser ligero. Y eso es bien bonito, encontrar cuándo aligerar esa carga. Esa era mi experiencia que les quería compartir, que va fuera de la gestión, más del significado del por qué haces lo que haces, para qué lo haces. Entonces, cuando lo separas de para otros y haces para ti, creo que yo sigo siendo un poco quizá exigente, pero con esa excelencia, ¿no? Con una administración de las emociones, del tiempo y todo eso. Gracias. Gracias, Eli. Armando, ¿quieres comentar algo? Porque tienes tu mano Claro. levantando. Ahorita que comentaban esas experiencias, me viene a la mente ese orgullo por decir que trabajábamos al 120%, lo cual es imposible. O sea, humanamente no hay, ni al 100% puedes trabajar. O sea, hay una vida alrededor. Morirte en la línea, el amor es doloroso, sin esfuerzo no hay avance, atrás ni para tomar vuelo. 60, 70 hubo una corriente de parecer. Muchas cosas que proteger, pero piensa en grande y está rico, que tiene muchas cuestiones valorosas, de valor, pero era parecer. O sea, si tú te pareces, vas a llegar, y en el parecer estaba exigencia y ese trabajar hacia afuera. El orgullo, por ejemplo, de los baby boomers, que trabajar 16 horas, 18 horas, semana africana, de domingo a domingo, de sol a sol, era un orgullo, era wow. Eran reuniones en las que, ¿cuál se desgasta más? ¿Cuál está más tonto ahorita? Bueno, no decíamos así tonto, ¿no? Pero, ¿y tú qué tienes? No, sí, fíjate que tuve parálisis facial y era casi como una identificación de yo ya tuve parálisis facial y tú, no, yo tuve preinfarto. Entonces, el principio de Peters habla de la zona de incompetencia. La zona de incompetencia creo que es lo que más me dolió y lo que más me sirvió, porque hay un momento, esa zona de incompetencia es cuando una persona es ascendida a un nuevo puesto, una nueva función, todo ser humano va a encontrar su incompetencia y es aprender a experimentar y a trabajar con ella. Esa zona de incompetencia, y retomando lo que me gustó que dijo David, dijo L, no puedes corregirla porque está incorporado en tu ADN, es un estigma, pero lo puedes abrazar compasivamente, escucharlo y entonces poder empezar a procesar. Stephen Covey a mí me marcó la vida en mi época laboral y él decía, logrando mejores personas, logramos mejores colaboradores. Y decía, wow, o sea, pero eso no es aplicable. Yo lamentablemente en mi experiencia tuve que colapsar. Tuve que colapsar para caer en crisis nerviosa, ataques de ansiedad, depresión, volverme plenamente disfuncional y yo ya no lo encontraba así toda la vida. La bendición de ello es que cuando ya tocas esa parte de fondo, es cuando hay un instante en el que puedes empezar a reconstruir. Y me llama la atención, hoy estoy trabajando con una coachee en la cual me platica su ambiente laboral y, por ejemplo, si hay una crisis personal, les dan un medio día de la semana coordinado con su jefe. Si detectan burnout, estrés o mucho trabajo, detectan el punto clave y organizan sesiones una vez a la semana donde contratan a un coach o un especialista para ver cómo manejar. Pero estamos hablando que hablan de que se le murió su perro o de que su novio homosexual murió y la familia no lo dejó ir. Y cosas que aparentemente no involucran, pero que involucran completamente lo que es tu experiencia de vida.
entender en la parte, en la especialidad del coaching lúdico vivencial, hablan que el ocio es como el enemigo. El ocio no seas ocioso y ponte a trabajar. Pero la realidad es que el ocio es ese momento de reconstrucción, de reparación, de reevaluación de tu vida, en el cual, por eso existe el fin de semana laboral o el descanso laboral, porque en ese ocio es en donde dices, estoy siendo congruente, eso está funcionando. Y hay un libro que me fascina de Flow, que escribe Mihaly Csikszentmihalyi, indie, y él dice, mientras tú crees que hay una solución que tú no la tienes y que hay un estilo de hacer las cosas que tú no lo contemplas, te sales del aquí, de la ahora y dejas de vivir. Y entras en niveles brutales de estrés. Conclusión de lo que digo, creo que primero hay que reconocerlo, hay que identificarlo, abrazarlo, porque si lo quieres desplazar, entonces quieres matar la exigencia con exigencia y generas más exigencia. Hay un momento en que tienes que parar, sentarte, no necesariamente entrar en una crisis brutal, pero sí en una crisis temporal que es maravillosa, o en una ligera depresión. Cuando yo me refiero a una ligera depresión, hablo que si tienes tiempo el sábado, siéntate a ver por qué te sientes mal, qué es lo que no te cuadra, qué es lo que no te funciona, reordena la idea, pero no por tiempo indefinido. Se vale que te pongas un plazo de aquí al domingo en la tarde y el domingo te sales a correr al reloj en mano, ¿no? ¿Qué me refiero? Abrázala, acéptala, total asentimiento para poder decir, sí lo siento, sí me pasa, sí lo vivo, y ahora qué hago con ello. Ahí es donde empieza la humanidad. Gracias, Armando. Por lo que escucho, la exigencia nace precisamente de esa necesidad de querer cubrir todo, muchas ocasiones de querer cumplir con todas las exigencias de la sociedad, de ti mismo, etcétera. Y comentaban los tres, ¿no? Cuando tú te das cuenta que todo tiene que ser con medida y lo vives con pasión, es cuando lo puedes mover precisamente hacia la excelencia, porque empiezas a organizar tiempos y todo y a disfrutarlo de tal forma que sabes y estás consciente que eres ser humano antes que cualquier otra situación y que un ser humano, por ende, se equivoca cuando decías tú, Armando, que entra a su zona de incompetencia y precisamente no se trata de que luches con ella, sino que comprendas que hay momentos que es muy requerido descansar y saberse que te vas a equivocar y como lo decía Eli, dentro de esos errores es, ok, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto? ¿Y qué aprendizaje me llevo, no? O sea, ¿qué cosa buena saco de aquí? Al final de cuentas, si nos damos cuenta, los tres decían, quizás no vaya a eliminar la exigencia de mi vida, pero sí la puedo gestionar, la puedo modificar y la palabra que utilizaste, David, fue la puedo alivianar, ¿no? Aligerar. Entonces, bueno, permítanme comentarles, participantes, que si tienen alguna duda, quieren hacer algún comentario, cambiamos hace 2 programas el método, donde los que están no solamente como invitados, sino participantes, todo nuestro público, puede levantar la mano y decir, oye, yo quiero decir esto, ¿no? Ya no lo dejamos hasta el final porque sí es importante estar interactuando con ellos. Esa es la opinión que llegamos. Entonces, si tienen dudas, por favor, levanten sus manos y con todo gusto los escuchamos y contestamos sus dudas o las ampliamos completamente, pero aquí estamos para servirles, ¿no? Entonces, el resumen que hice, si es válido o me equivoqué en algo. No, no te equivocas, Lili, es preciso tu resumen. Y una cosa que me llama mucho la atención es cómo saber cuando esa exigencia verdaderamente te está lastimando. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Yo creo que en algún momento de tu vida, cuando sientes la exigencia que te rebasa, que ya no es algo disfrutable, como dice el título, yo creo que te empiezas a enfermar de un estrés. Bueno, más bien, el estrés te conlleva enfermedades y esas enfermedades pues, te conllevan a otras cosas. Yo creo
que hay que poner, bueno, como dije, pues, o como decimos, aprender a gestionar la exigencia, porque obviamente, pues no la vamos a poder eliminar en nuestra vida, sino, como dice él, poder llevar a eso a la excelencia. Pero yo creo que cuando te estás dando cuenta de que ya la exigencia te está enfermando o te está estresando, yo creo que mi opinión es párale, tómate un descanso, tómate un respiro o simplemente quítale la exigencia a lo que estás haciendo, o si lo que estás haciendo no te apasiona, pues déjalo y busca tu verdadera pasión. Gracias, David. Listo. Fíjate que dice Cristín que se siente un malestar. Yo creo que sí, coincido mucho con eso. Yo creo que cuando algo te empieza a enojar, a frustrar o a deprimir, ya son los primeros síntomas de que algo está pasando. Hay una cosa muy importante, la realidad es completamente interpretativa, depende de tu percepción. Y es más, conozco gente que vive en esos niveles de exigencia y funciona aparentemente bien, pero no necesariamente todos. Es como esas empresas de multinivel que invitan y dicen, el que quiera, venga, y con 2 horas de tu vida te vas a hacer millonario y tienes el futuro garantizado. No lo creo. No creo en esas transformaciones completamente mágicas. Entonces, si empieza a haber un malestar, una inquietud, estás enojado, te sientes agredido, quieres controlar el contexto externo, es momento de empezarte a cuestionar, porque el paso que sigue probablemente sea vivir un estrés. Hablábamos de qué es lo que sucede con esto, parálisis mental y emocional, burnout, fatiga crónica, agotamiento psicológico, frustración y depresión. Entonces, yo creo que ese es el primer indicador para que empieces a cuestionar. La NOM 035 obedece desde el sistema legal porque realmente está habiendo casos graves en los cuales se requiere tomar una corrección definitiva. El coaching, que hay un coaching al que honro profundamente y otro que son pseudo coaching, que son altamente coercitivos y trabajan en la exigencia, no coincido con ellos, pero ahí creo que están los primeros indicadores de poder empezar a trabajar en qué está sucediendo, qué está pasando, aceptarte, a sentirte y tomar decisiones. Gracias, Armando. Acabas de tocar un punto importante. Yo iba a hacer esta pregunta. ¿Puedes ser exigente en unas dimensiones de tu vida y en otras no? Y tú me empezaste a hablar de la NOM 035, la cual dice, es una ley aquí en México, donde te pide, si tú eres empresario, tienes tu empresa, etcétera, te pide pues una salud mental y emocional para tus personas, ¿no? Para la gente que colabora contigo y que corren el riesgo. ¿Qué es lo que sucede? Ciudad de México, bueno, por ejemplo, tú lo sabes, vives en Ciudad de México, ustedes dos. ¿Cuántas veces llega alguien y fue asaltado en el microbús, por así decirlo? ¿Llega entero? Pues desde luego que no. Y entonces ahí donde entra precisamente esa NOM 035, donde realmente es qué tan exigente, o sea, vas a ir con esa exigencia a causarte o a vivir esos nervios o esa, creo que le llaman en psicología algo así como post-trauma o algo así, pues, no sé si me ayudas, Cele, con el término. Claro, Estrés sí, postraumático. Ese. pero fíjate, una cosa es una eventualidad externa fuera del trabajo, que obviamente como iba al trabajo es un riesgo laboral y etcétera, etcétera, ¿no? Y otra cosa que marca la norma, por ejemplo, es la valoración y la evaluación de todos los parámetros y estándares que tienen en función de sus equipos. Entonces estamos hablando aquí, tocando otro tema, que es el liderazgo, ¿sí? El entrenamiento de los medios mandos, de los altos mandos. ¿Por qué? Porque ellos son los dirigentes, los que ponen las normativas, los que las quitan, modifican, o los que no están entrenados y capacitados. Y como bien lo dijo Armando, hay un montón de líderes que dizque van y estudian quién sabe qué cosas para hacer mejores a sus equipos y terminan siendo coercitivos porque es un disfraz que le ponen de liderazgo a precisamente su dictadura, su manera de ser. Y obviamente, bueno, hablando de la psicología que lo trajeron al tema, ¿por qué dice Armando que llegamos a la ansiedad, a la depresión?
todo lo que nosotros fabricamos en nuestra mente, y como mente voy a decir, surge del cerebro. La mente es intangible, el pensamiento igual, pero es una codificación de la representación visual de los campos táctiles y de todos nuestros sentidos, ¿no? ¿Por dónde pasan? Primero pasan por el sistema nervioso central, todos, ¿sí? Si yo te decía en la mañana o a mediodía, tú tocas una taza, ¿sí? Está caliente, muy caliente, y me estoy quemando. Entonces esto recorre todo mi brazo y se va por todo hay sistema nervioso periférico, simpático, parasimpático, y van a la columna vertebral donde está el sistema nervioso central y llega la información al cerebro y es inmediato, suéltalo, es redondo, es de aluminio, quema, todo eso sucede en cuestión de nada. ¿Qué haces? Lo tiras, lo avientas, haces algo, ¿no? Hay gente que hace malabares, tiene un poco más de habilidades o de soporte, ¿sí? En su piel. Entonces, ¿qué sucede? Que justo eso mismo, si tú te lo llevas al campo organizacional, ¿cómo caminó Armando? Imagínate que Armando sea líder y David también, ¿sí? Y que los dos se conflictuaran y yo vea eso. ¿Cómo lo representa y codifica? Ahí vienen las creencias, viene la diversificación de personalidades y cada mente tiene una estructura, bueno, cada cerebro tiene una estructura única. ¿Y qué sucede? Pues funcionan con una personalidad y hay unos que soportan y toleran ciertas cosas, otros no, ¿sí? Y el no comprender eso y el no saberlo como líderes lleva a suponer que todos tienen que cumplir un estándar. Aún la NOM 035 tiene normas, tiene estándares, pero no para todos van a ser alcanzables. Y un coach ejecutivo tiene forzosamente que comunicar la valoración y evaluación de los equipos de trabajo, bueno, de los grupos de trabajo, para convertirlos en equipo. Hay personas que están en el área de manufactura y son mejores en la de diseño, o siempre soñaron estar en la de diseño y los ponen en manufactura. Entonces, ya no se usa correr a la de buenas y primeras. Se toca ahora la valoración del ser humano, por eso se llama factor humano, le cambiaron, luego capital humano y también talento humano. Entonces, no estás feliz en tu área, te capacito, te recapacito, te cambio de área y después si no funciona, entonces ya te despido. Pero sí, todos esos aspectos psicosociales tienen una implicación muy poderosa en nuestro organismo y por eso llegan los estados repetitivos que llevan a episodios, se llaman episodio de ansiedad, episodio de neurosis. Fíjate, hay personas que no saben que tenían en su estructura mental una célula que funciona de manera diferente a David. Por ejemplo, yo no sabía que podía ser neurótica, pero resulta que pasa algo tan fuerte en la empresa que se destapa eso. Y me empiezo a convertir en una persona neurótica porque yo ya tenía una tendencia genética o lo que sea de neurosis. ¿Y qué sucede? ¿Por qué tuve que llegar hasta allá? ¿Quién estaba a cargo? Sí, tenemos que cuidar tanto nuestras familias, que también es en una organización, como en las organizaciones, como en la sociedad y todo eso, la psicoeducación. Como las personas no sabemos o no sabíamos esa información, pues estamos enojados, defendiéndonos, tenemos emociones y es todo lo que sabemos. Sí, las creencias limitantes, esto y lo otro, pero no sabemos cómo funciona nuestro organismo y hasta dónde lo podemos llevar. Por eso a veces ya no se puede regresar. O sea, una vez que yo destapo eso, igual pasa con los estupefacientes, ya no me puedo regresar, Lili. Ya no puedo ahora ya ser desneurótica. No, me empiezo ahora a tener que ir a terapia, si no es que a medicamentos o si no a no sé qué, a no sé cuántos, todo un transitar para volver. Digo, ya no vuelve a su estado original eso, pero se puede manejar. Por eso tenemos tantas personas que carecen de salud mental, porque llegaron a extremos exorbitantes. Y esto es psicoeducación, ¿no? Perdón, ¿y tú crees, Ale, que parte precisamente de esa exigencia, o sea, más bien, ese estrés, ese modo de vida de hoy en día, es parte de esa exigencia? Por supuesto, como les decía en una frase con la que también iniciamos tu programa,
al momento de que estamos en un cambio de época y de una época en cambio. Entonces, al momento de que el mundo cambia, se generan nuevos mundos. Lo vemos, la tecnología, la robótica, eso, lo otro, las tendencias. Entonces, ¿qué sucede? Estamos inmersos en una incapacidad que va desarrollando capacidades, pero como no están psicoeducadas, nos vamos y nos dejamos ir, ¿sí? En un montón de tendencias, de cosas que luego nos llevan a observar cómo se comporta el ser humano en eso como si fuéramos ratas de laboratorio, te lo prometo. Para eso crean códigos y crean logaritmos y crean un montón de cosas, también en función del comportamiento del ser humano. Y nosotros no estamos viendo cómo frenar o poner límites a eso y empezar a hacer, a vivir nuestra vida, porque nos la llevamos a la tecnología y dejamos de vivir. Entonces, obviamente, todo esto cambia las estructuras de la mente. Por eso vemos a los influencers, tú sabes, estuve analizando a los influencers, me he ido a hacer TikToks, así como todos, así, perdón Armando, he dicho vulgaridad y médito, de un tiempito para acá, he estado estudiando la fenomenología de las influencers, porque tienen 385,000 likes en menos de 5 minutos. Es impresionante que por un en vivo tengan más de 80,000 personas conectadas cuando solo dicen vulgaridades y enseñan todo su cuerpo. Pero luego te vas y quitas todo eso, están actuando. Muchos de ellos actúan y actúan en función del chisme, del morbo, como alguien dijo ahorita. El ocio es el principal factor de atracción de las personas y el uso de la tecnología. Por eso Facebook les dice, ponte a hacer contenido y te pago, puedes monetizar. Entonces, ¿qué hacen ellos? Facebook utiliza esos personajes que se prestan a eso para ganar dinero. ¿Sí me explico? Y esto no es educación. Esto no sirve para nada, es pura basura. Y yo ahora me fui a TikTok y estoy viendo, ¿verdad? A ver qué sucede, porque estoy haciendo ese análisis fenomenológico para ver qué sucede, ¿sí? Y miren, es impresionante. Ustedes hablan de filosofía, que es lo que me la llevaba hablando yo, y de un montón de cosas que les digo, yo me pongo bien fumada y pongo un montón de cosas, y la gente te da 3, 4 likes, pero si me pongo bailando, no saben, no saben. Yo tengo más éxito a veces en Facebook, pero me escriben personas y miren que no me faltan al respeto, me piden mucha ayuda, pero es eso de ser el coach o el ejecutivo también tiene que ser multifacético, ¿no? No tenemos que ser coaches de corbata siempre, ¿sí? Si queremos abrirnos a ese tipo de campos de acción y de personas que creo que son las que más nos necesitan, ¿sí? Es un aporte. Gracias, Lili. Muchas gracias, Eli. Coach, quiero comentarles que Dionisio nos pregunta, ¿cómo puedo gestionar mis exigencias ante mis zonas de incompetencias? ¿Quién quiere contestar? Adelante, Armando. Mira, yo pensaría que primero, acaba de decir algo que me fascinó, L, el personaje. El personaje depende en dónde estés parado, porque o es un recurso o es un mecanismo reactivo. Entonces, si yo tomo un personaje porque no quiero enfrentar una situación, pues me voy a vender como ostentoso, soberbio, todo lo puedo, en fin. Pero también puedo tomar un personaje y es necesario, porque si yo requiero llamar la atención o requiero conciliar o requiero platicar con mi hija, voy a tomar un personaje, vuelvo a utilizar la misma palabra, pero uno está en la conciencia y otro está en la inconsciencia. Uno está en la irresponsabilidad y el otro está en la responsabilidad. Uno es el adulto maduro responsable y el otro es el niño reactivo o el adulto reactivo. Entonces, ¿cómo puedo manejar eso? Híjole, yo creo que dando un paso hacia atrás y observar tu personaje, si estás consciente de ese personaje y si no puedes, entonces es la maravilla de lo que es el coaching. Otra cosa que me enamora del coaching es que te acompaña, no es el poseedor de la verdad y el que dicta lo que debes de hacer. Entonces yo te acompaño, te tomo de la mano, no me siento del otro lado del escritorio, nos sentamos del mismo lado del escritorio y nos ponemos a observar tú qué opinas, tú qué sientes, a qué obedece esto, cómo te hace sentir, qué alternativas podrías tener para que te conviertas en tu propio observador. Ahora,
Espero haber contestado eso. Y yo creo que puedes generar dos tipos de cambio. Un cambio que sí es a nivel grupal, algo que proponían en la escuela lúdico-vivencial, es que tanto las personas como los individuos pasamos por un periodo necesariamente dependiente. O sea, un niño que no es sostenido, abrazado por su mamá, por su papá, va a tener una serie de carencias. Entonces, una sana dependencia del bebé y del niño en la primera infancia puede ser altamente constructiva. La siguiente fase de este niño se trae en una adolescencia. Este niño en la adolescencia es donde va a empezar a medir sus capacidades, su fuerza, su inteligencia, y este adolescente es más fuerte ya que el papá muchas veces, pero está experimentándose y está conociéndose. Una sana entrada a esta independencia te puede llevar a una adultez o a una interdependencia. ¿De qué manera? También, yo sostengo que las primeras parejas que tienes en la vida muy probablemente sean en la codependencia, en la expectativa de tener lo que los demás no tienen o lo que ella tiene o lo que él tiene y yo me lo quiero quedar. Si yo aprendo de esa experiencia dolorosa, puede traer una fase de interdependencia o de independencia primero en la cual dejo de depender de las personas. No lo hago como una propuesta de vida, sino como un proceso evolutivo. Y cuando ya conozco mis fortalezas, mis debilidades y ya me observé, entonces ya puedo aspirar a esa interdependencia que permite conciliar, que me permite hablar con mi pareja y decirle, oye, pues fíjate que esto se terminó, te amo y cerremos este ciclo de la manera más amigable posible. O puedo llevar con mi patrón y decirle, oye, jefe, no me caes bien, pero somos el jardinero equipo, ¿por qué no ponemos normas? O puedo decirle, no te voy a botar la chamba, pero me voy en 6 meses. Hagamos algo congruente. Entonces, tienes que pasar este camino de evolución observándote, conociéndote y tomando conciencia para poder evolucionar. Ahora, no necesariamente estás en la empresa ideal, en las condiciones ideales. Entonces, regresando a Mihaly, él propone una personalidad autotélica. La personalidad autotélica es la que va a buscar en su interior la comprensión y la evolución para aprender a manejar las condiciones que son externas. A él le llama el flujo de la energía o el flujo de pensamiento, el flow. Es un estado de trance y pone dos ejemplos maravillosos. Un obrero que tiene que poner, voy a inventar porque no recuerdo el dato exacto, que pone 400 tuercas diarias. Su única función es poner tuercas. Y cuando lo empiezan a estudiar, el tipo está motivado, está feliz, y le preguntan, ¿y es que están aburridos? Me estaba volviendo loco poniendo tuercas, que empecé a ponerme metas yo solo para poner unas tuercas. Llegó el momento, no sé si han visto los taqueros, que hay taqueros que cortan, avientan y parece que están bailando. Entonces avientan el taco al pastor, lo cachan en el otro plato, avientan la salsa y la cachan, y es un baile. Y le ves la cara y está feliz el tipo, y lo único que hace es tacos. Entonces, este individuo narra cómo su primer meta era lograr su tope de productividad. Le pagaran o no le pagaran, porque decía, yo me aburro. Cuando logró eso, empezó a bailar y a tener un ritmo. Y eso lo llevan a varios ejemplos. Entonces, si tú estás en una empresa en la cual aporta, se preocupa por ti, por ese capital humano y ese área de talento, maravilloso. Pero si no, también te puedes responsabilizar, de que la experiencia que estás viviendo sea autotélica. O sea, yo fijo mis procesos, yo fijo mi interpretación, aprendo a vivir con ello, pero no por eso estoy dejando de buscar otras alternativas. Cuando mi mente está fluyendo y de una manera creativa, encuentro opciones. Ok, por lo que entiendo, Armando, digo, me encantó este ejemplo del taquero, ¿no? En pocas palabras, el taquero está haciendo su trabajo con pasión y está buscando hacerlo de una forma excelente sin tener que decir, pues, sin usar esa exigencia, ¿no? Porque al final de cuentas, en esa dimensión que él está consciente que es su empleo, que es por lo que se alimenta, aprendió a disfrutarlo y a crearlo de una forma que él, pues vamos, lo ve diferente, ¿no? Dices tú ser el mejor dentro de lo que haces, pero a tu gusto, por así decirlo, ¿no? Sí.
¿Alguien más quiere comentar algo, coach? O incluso si tienen preguntas, Miriam. Sí, yo quería comentarle a Armando que una de las cosas que me ayudó mucho, y eso creo que hice hasta un entrenamiento para los seniors, fue ese, el del estado de flow, Armando. Cuando yo lo conocí, vino a hacer un parteaguas yo tuve neurodermatitis, imagínate, cada vez que me decían, Elet, hay que hacer tal, 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 yo sabía que todo eso lo podía hacer y yo lo quería hacer yo lo quería hacer rápido, esto, lo otro, ya sabes, y empezaba esa comezonera. Entonces me llegaba a lastimar la piel. Entonces cuando fui a yoga, hacia gimnasio, bicicleta, ¿no? Aparte soy hiperactiva, pues cuando encontré cómo trabajar el estado de flow y estudié PNL también, o sea, un poco de, pues de autohipnosis, ¿no? Más que nada, entendí un montón de cosas. Entonces, es algo también de toma de decisiones. Cuando veo que algo sucede, ya siento yo, cierro la computadora, se acabó todo, pero hay que tener ese poder de decisión. Y ¿sabes qué creo? Esto va acompañado con algo bien bonito que dijiste, Armando, donde esa toma de decisiones es cuando ya no tienes miedo porque ya sabes qué tan capaz eres de las consecuencias de tus decisiones. Cuando me dijiste ahorita, o cuando dijiste, llegas y le dices a tu jefe, me voy por 6 meses. O sea, una persona, llegas y le dices eso a un jefe y te puede despedir. Pero como tú sabes que necesitas ese espacio para ti, es un regalo, pues lo negocias y si lo acepta bien y si no, no pasa nada. Tienes toda la capacidad de salir adelante y ya lo tienes hasta contemplado quizá, ¿sí? Entonces creo que llegar a ese estado de flow y tomar las cosas con paz y tranquilidad eh, y estar también siendo responsable con las consecuencias de eso, yo creo que eso es muy sano y solamente llegas a eso cuando le pierdes el miedo a vivir, ya no evitas, ya no huyes, ya no corres, ¿no? Entonces, yo te entiendo porque pasé por ahí y dije, ¿esto será el estado de conciencia? Eso es lo que no me da miedo. Es que si me pasa, ya no me da miedo. Dije, ay, ¿qué me está pasando? Hasta sentí que me estaba volviendo loca. Dije, ya no me da miedo, ¿sí? Y hablar con esa seguridad y esa paz, platicando hasta con mi esposo, eso fue, por eso les digo que fue tremendo. Le dije, ya no me da miedo no estar contigo. O sea, y te amo. Qué miedo lo que te estoy diciendo. Pero lo platicamos tan padre porque le dije, ya no soy una carga para ti, ni tú para mí. Eso es como un amor maduro, ya sabes. Entonces, te agradezco que lo menciones de esa forma porque exactamente me recordaste cómo utiliza el estado de flow para llegar a también a gestionar esta parte de la exigencia, ¿no? Gracias. Gracias, Ele. Me gustaría que le contestaran a esta Miriam que está preguntando, ¿qué es el estado de flow? Acabo de poner ahorita el nombre del libro y el nombre del escritor. Lo recomiendo ampliamente. Métete a YouTube y te van a dar resúmenes extraordinarios de él. Fíjate que cuando entré en ese estado de locura, sí, definitivamente fui neurótico. Estuve en un grupo de apoyo. Me presentaba como soy Armando y soy neurótico. Y lo cual hoy no lo haría porque es una etiqueta, pero bueno, o sea, sí estuve clasificado con un grado de neurosis y de agresividad y de depresión. Y en alguna época de mi vida practiqué budismo. Y cuando yo encontré programación neurolingüística y encontré el libro de Flow, está hablando de estados de trance, de estados espirituales de trance. Nada más que si lo observa un psicólogo, probablemente le llame trance. Si le preguntas a un budista, pues te va a decir que es un estado de profundidad. El católico te va a decir que es un estado de gracia. No importa cómo le llames, es un estado de aquí y de ahora. El gran descubrimiento del hilo negro en mi vida es el mindfulness. El mindfulness es un proceso que te lleva a estar aquí y ahora en plena aceptación. Fíjate que comenta y les comparto los 8 pasos que propone el libro de Flow. Para que tú llegues a ese flujo es cuando tú logras equilibrar el desafío con tu habilidad. Eso no depende de tu patrón. Aquí estoy hablando de un proceso autotélico, como lo llama él, o sea, donde tú te haces responsable de tu felicidad y de tu logro. Entonces, este taquero
que se aburría o se cortaba el dedo de vez en cuando, tuvo que trabajar en su habilidad, o este individuo que ponía tuercas, dice que él llegó a tomar clases de baile y a meterse a gimnasio, porque literalmente él bailaba, aventaba la tuerca, la cachaba, la apretaba, tomaba la llave, la apretaba y pedía que le aumentaran su velocidad de proceso en la línea. Entonces, equilibrar desafío y habilidad es lograr una concentración y un enfoque de plena abstracción. Cuando estás completamente enfocado, yo tomé un curso de lectura rápida en la UNAM. Entonces yo le decía, ahora no entiendo por qué si leo despacio no entiendo y rápido sí entiendo. Me decían, ¿por qué entras a un estado de concentración tal que tu mente empieza a quitar todos los distractores? Entonces estás mucho más enfocado. Eso se entrena. El tener metas claras y permitirte improvisaciones sobre una meta clara dispara tu creatividad. El cuarto paso, retroalimentación directa e inmediata, porque te permite sentir si vas bien y sentir la satisfacción. El quinto punto dice enfocarte sin espacio de información innecesaria, o sea, eliminar. Eso lo hace mindfulness, por ejemplo. Hay un momento en el que los distractores se esfuman. Te da una sensación de control. El control nunca lo vas a alcanzar, pero la sensación de control sí. Stephen Covey también habla y de esto. Ahora, pérdida de autoconciencia. Estás tan enfocado que la pérdida de autoconciencia se refiere a que eliminas al personaje. O sea, yo hablo contigo, imposto y muevo las manos porque te quiero y estoy jugando con un personaje. Cuando estás en flow, se te olvida el personaje y eres altamente eficiente y pierdes el sentido de la noción del tiempo. Aunque puedes percibir, por ejemplo, ves un corredor que no va checando el reloj y sabe si va en tiempo, o un mecánico, pero al mismo tiempo pierdes la dimensión del tiempo. El tiempo se convierte, en filosofía le llamarían eones. Los eones es una unidad de tiempo diferente a la hora o al minuto. Es una abstracción en donde entras en función con todo tu campo creativo, con en ese momento no te cuestionas si puedes o no puedes. Las ideas van llegando. Literalmente es un maravilloso estado de trance. Se podría decir, Armando, tú y yo hemos platicado muchas ocasiones y a veces me dices, regresa a tu centro. De alguna forma es parte de eso, de encontrarte contigo mismo, de descubrirte, de amarte con todos esos defectos, todas esas virtudes, etcétera. Esta es pregunta para ti. Sí, claro. Mi amadísimo padre, que tardé en años en darme en cuenta cuánto me amó, pero mi papá me amaba desde como me podía amar, no como yo quería. Pero él decía, un hombre de bien a las 6 de la mañana tiene que estar levantado. Un hombre de bien no puede usar barba y bigote porque no tiene que ocultar nada. Rasúrate. Un hombre de bien. Entonces, había una serie de condicionantes brutales. Entonces, el regresar a tu centro, me refiero a que te salgas del personaje. Yo construí un personaje porque yo dije, si yo llego a aparecer, me tardé 21 años en generar un personaje. Y cuando ese personaje llegó a donde me lo propuse, no era lo que yo quería. Entonces, lo fuerte de este asunto de llegar ahí, gracias a Dios llegué ahí porque ahí es donde me desquebrajé. Pero por otra parte, ahí me di cuenta que todo ese personaje creado no era yo. Entonces, regresa a tu centro. Lo que quiero decir es, no actúes, no pretendas ser aceptado, no cumplas una expectativa social, familiar o personal. Cumple la tuya y desde ahí construye, y ese, ahora sí puedes entrar al personaje que tú elijas desde la conciencia. Entonces, si yo tengo que negociar o tengo que llamar la atención, voy a estar un poco más serio porque así lo elegí, pero no porque sea mi único recurso. Entonces, resumiendo, regresar a tu centro, salirte del personaje. Me voy a meter aquí en Honduras, pero vale la pena. La presencia Yo Soy de Saint Germain habla que el foco individualizado de Dios eres tú mismo. No quiero hablar de un Dios, ni una religión, ni nada. Este ser perfecto, cuando esté en su centro, no requiere personajes. Es tu verdadero tú. Es la presencia de Dios aquí y ahora en mí.
Cuando está la presencia de Dios y yo soy un canal de servicio, no actúo. Utilizo este cuerpo, estas manos y esta presencia para servir, pero me dejo de identificar con esa parte superior. Es el Dios individualizado. Déjenme compartirles, digo, aprovechando la pregunta de Miriam, ya me mandó esta L el libro de 400 hojas y ahorita al término se los envió al grupo de Sin Límites. Quien no esté en el grupo de Sin Límites de los participantes o invitados, mándenme un mensajito al personal y con todo gusto yo los puedo incluir en el grupo de Sin Límites para que les llegue este libro. Y bueno, ya que nos haces esta aclaración, Armando, yo recuerdo, no sé si tú recuerdas, Ele, en algún momento me dijiste, dame una charla sobre tus roles, ¿no? Y la verdad es que yo descubrí que el vivir en exigencia que yo continuamente vivía, precisamente porque así fui educada, dice Armando, yo sé a estas alturas que mis padres me aman de acuerdo a cómo ellos quieren amarme, ¿no? Y ellos han sabido amarme. No quiere decir, o sea, imagínense la exigencia si yo quisiera que me amaran como yo quiero, ¿no? Pero al final de cuentas, en esa exigencia que yo vivía, empecé a descubrir que realmente me estaba desgastando, me estaba dañando, y antes yo era de las que todo lo quería rápido, de buen modo, a mi gusto, etcétera. Y recuerdo perfectamente que, pues no sé, tendrá 1 o 2 meses, desconozco bien la fecha, Armando me dice, es que ¿cómo le haces para que tu tiempo te alcance? Y antes yo me ponía nerviosa, ahora ya no, porque digo, pues va a pasar, y lo disfruto, ¿no? Y voy haciendo mi agenda según yo, a veces lo logro, a veces no, pero ahí voy, y la verdad es que me interesa demasiado, pues empezar a descubrir que tengo la oportunidad a cambiar, que tengo la oportunidad de, hoy en día me preocupo porque esa excelencia se cumpla con mis parámetros y no por quedar bien con los demás o no por quedar bien con alguien, sino simple y sencillamente con disfrutar lo que estoy haciendo en el momento que estoy haciendo y como dice Armando, en muchos momentos decir, hoy decido quedarme en cama porque necesito descansar. Y también es muy válido. ¿Quieren comentar algo? En lo Bueno, que estoy leyendo sí, lo que nos mandan. ahorita que decías esto de los roles y que alguna vez lo platicamos, fíjate, aquí voy a traer algo y que también con Armando que dijo, no, bueno, llegué hasta llegar a esa crisis, me imagino que luego te llevó a la neurosis. Y es algo que no nos debe asustar porque todos nuestros cerebros tienen tendencias a algo, todos, no hay un cerebro que sea perfecto, no hay. Solo que no nos hemos dado cuenta. Por ejemplo, juzgamos, por ejemplo, voy a decir Miriam. Ay, Miriam, esa crítica que me sale de Miriam y todo lo que veo de Miriam es porque mi cerebro codifica una información de Miriam y la representa, pero puede ser con psicopatía, puede ser con neurotismo, puede ser con, no sé, con un montón de cosas. Pero eso no quiere decir que sean trastornos, ¿sí? Son tendencias de nuestros cerebros porque así funcionan, ¿sí? Por eso hay gente que se enoja más que otras. Hay gente que llora y se pone triste y puede llegar a la depresión, que también es un trastorno, o puede llegar a la ansiedad, o sea, todo depende de cómo funciona nuestro cerebro, por eso no podemos juzgar a nadie. Y la otra, Lili, que te quería comentar, es ese vamos a traer algo ontológico aquí del ser y el estar siendo, ¿sí? Armando a veces estuvo siendo neurótico, pero no era, él es Armando. Y la concepción, y quítale el nombre, él es un ser humano como él se conoce con todo lo que él es, pero a veces se nos olvida. Por ejemplo, esto me ha servido y se los regalo a ustedes como una técnica, desde la inteligencia emocional también, que cuando yo me molesto y que ya viene aquella cosa, como dice mi amigo de Perú, un amigo que tengo, Juan Carlos, dice, ya me va a salir la loca de la casa, ¿no? Y cuando ya viene la loca de la casa, uno lo sabe, pero hay que darse cuenta, porque el entrenamiento no está en evitar que te enojes o que no te molestes, eso no es ser coach, serías no ser humano, ¿sí? Se trata
de que si antes te enojabas con tu mamá, no sé, una semana, 3 días, un mes, 3 años, 5 años, 25 años, porque me ha tocado casos impresionantes de diferentes países. ¿Y qué sucede? Que ahora lo hagas por unos minutos. Puedes estar molesto. Es que yo les digo, no se trata de que te guste. No tienes que estar de acuerdo. ¿Te acuerdas, Lili? Eso lo repetía mucho. Podemos estar totalmente en desacuerdo de las cosas, pero eso no quiere decir que no te quiera. O sea, una cosa es que yo te ame y otra cosa es que no esté de acuerdo contigo. Pero escucha, yo no estoy de acuerdo, pero tú no tienes que dejar de vivir porque yo no estoy de acuerdo. A ver qué hago con mi no acuerdo con lo que tú haces. Me lo como, me lo tengo que comer y yo lo tengo que gestionar porque no, tu vida no me pertenece a mí. Es tu vida y eso es lo que no aprendemos cuando vivimos en pareja o tenemos los mejores amigos o amigas o la familia, queremos que sean y hagan y digan lo que yo quiero y pienso. Obviamente que no meto aquí a personas o personajes de otra época como nuestros padres, porque son de otra época. A mi madre le vale un soberano sorbete todos mis títulos y reconocimientos. Ella me habla y ella manda y cállate la boca y así es. Ella viene de un estado de exigencia que ella no sabe hasta dónde me llevó. Yo quise dejar de vivir en este planeta cuando falleció mi padre, cuando yo tenía 16 años, por el nivel de exigencia. Y eso no quiere decir que no me amaba, como dice Armando. Me amó a su manera, quería la mejor hija, mujer, etcétera, etcétera. Y hasta el día de hoy no tengo aplausos ni reconocimientos de mi madre. Ojo, este pelo dice, parece que te explotó el boiler a ver si algún día te peinas. Sí, todavía sigue siendo una mamá. Pero una cosa es eso, que yo esté de acuerdo, y otra cosa es que no la ame y me conflictúe con ella. Yo la amo así, yo ya sé qué me va a decir, ya sé cuándo me lo va a decir, ya sé todo. Y ese, mi amor, tiene que ser más grande. Y mi compatía, compasión con empatía, para ella, con ella y de ella, antes que yo genere juicios de ella, ¿sí? Perfectamente sé quién es, ¿sí? Y eso es lo que te quería compartir, que diferenciar el cuando me molesto, sé quién estoy siendo. Estoy siendo una persona molesta. Estoy siendo una persona víctima. Estoy siendo una persona ególatra o egoísta. Como el caso que les conté, Lili, de la señora que me ayudaba en casa cuando me rompí la rodilla. Yo colecciono tenis y colecciono termos y colecciono algunas cosas. Pero los tenis de colores, yo siempre me he visto de negro porque pues es fácil para mí, a menos de que me inviten a un evento en particular, me coloreo, pero siempre ando de negro. Entonces le pongo color a los tenis, le pongo color a otras cosas, a las pulseras, otras cosas. Y llega la señora y me dice, ¡ah, qué padres todos sus tenis! Regálame unos. Y yo, ¿por qué no me pidió? No sé, Armando, tú tienes atrás tu colección de libros, yo también tengo. No me pide libros una señora que limpia la casa, pero me pidió tenis. Sentí en mi estómago dónde se genera la envidia. El estómago me ardió cuando escuché eso. Todavía ni terminaba de hablar y me ardió la panza. Ahí mi cerebro, cuando codificó la información tenis de colección, en la panza, en el estómago, vaya. Y luché contra eso. Les decía a ustedes, Lili, ¿te acuerdas? Luché con la envidia, con mi envidia. O sea, era egoísmo. Entonces, ¿saben qué hice? Como me estaba viendo la persona, claro que sí, le dije, vamos a ver qué hay para ti. Y agarré y los tumbé todos del baño vestidor que tengo, todos los tiré al piso. Y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque yo ya tenía en la boca el no. No te los quiero dar, pídeme otra cosa. Pero no, dije, voy a luchar con eso. ¿Por qué no? O sea, nunca le he regalado unos tenis a alguien. Entonces bajé todos los tenis y le dije, te voy a contar la historia de cada uno para que supiera por qué cada uno eran importantes para mí, porque hay nuevos y no tan nuevos, y unos que tienen rotito y otros no, y otros súper nuevos y otros súper elegantes y súper caros y otros normales. Y le fui contando la historia de los tenis. Y cuando le conté la historia de los tenis, casi lloraba, ¿eh? Le dije, bueno, de estos, ¿cuáles quieres? No, él, es que acuérdate que esto, ella fue la que me estaba diciendo el valor que tenían las cosas, hasta que juntas elegimos cuáles iban a ser sus tenis. Se fue feliz
Y yo vine corriendo y les conté a Lili y a todo el equipo, ¡ah! Háganlo, háganlo. Quítense no lo que les sobra, eso no se da. Quítate lo que tú traes puesto y lucha por única vez para que veas cómo se transforma la emoción, se transforma el pensamiento, se ensancha la posibilidad de acción, de dar. Hay que forzarnos, esforzarnos a llevarnos a nosotros mismos a ese otro lugar. Cuando trabajé la envidia, conocí el desprendimiento. Y ya no me importa regalar lo que... Oye, ¿qué es esto? Lo único que no regalo son estas, porque tienen una cosa especial con mi esposo y mis hijos. Pero la blusa, ¿la quieres? Yo te la regalo. O sea, ya no tengo esa sensación de ya no me arde la panza. Entonces, si esto es así, llévalo con tu vecino, aquel que no le hablas, con tu familia, con tu mamá que hace 25 años no ves y que no la quieres. Ese tipo de cosas que acompañan nuestra vida, que son cargas. Y así viví esa experiencia, Lili. Eso es como llevar a la práctica esta capacidad de quitarte la exigencia, salirte del ego, del estado de control, de la soberbia, de todo lo que aporta todo esto, ¿no? Muchas gracias, Ele. ¿Quieren compartir algo, David? Y adelante. No, yo quiero saber qué coche tiene él para pedírselo. Para pedírselo. Es broma. Fíjate que me estalla ¡Quieta! Es rojo. Me estalla la mente con los comentarios, me encanta. Hay una parte en Sistémica que dice, jamás te enojas con lo que crees enojarte. Te enojas con las heridas no sanadas de tu pasado. Otra que me encanta es no vemos, y esto es muy ontológico, no vemos el mundo como es, lo vemos como somos. Y PNL, una negociación que me encantó, es que entonces dices que no estamos de acuerdo en nada. No, en nada, ya estamos de acuerdo en algo. Y les quiero leer algo que me encanta, que es una oración gestal de Fritz Perls. Dice, yo soy yo y tú eres tú. Yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas. Tú no estás en este mundo para cumplir las mías. Tú eres tú, yo soy yo. Si en algún momento o en algún punto nos encontramos, será maravilloso. Si no, no puede remediarse. Faltó de amor a mí mismo cuando en el intento de complacerte me traiciono. Faltó de amor a mí cuando intento que seas como yo quiero, en vez de aceptarte como realmente eres. Tú eres tú, yo soy yo. Fritz Perls. Armando, regálamelo. En este momento. Gracias, me encantó. Pues, híjoles, ¿qué te puedo decir? La verdad es que creo yo que es una parte importante, ¿no? Cuando dejas, más bien cuando te desprendes precisamente de esa exigencia de estarte mutilando, porque de alguna forma te mutilas, te estás dañando, te estás hiriendo, ¿no? Muchas veces cuando doy clases, les comparto a mis alumnos que para mí la exigencia es como ese caballo que va corriendo, ¿no? En una carrera y que el jinete que traes encima es esa exigencia. ¿Qué es lo que hace esa exigencia? Picarte las costillas, lastimarte, herirte, o sea, el caballo, con tal de que llegue a la meta final. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese proceso, pues realmente el jinete no le importa si el caballo va a gusto, si no va a gusto, si le duele una pata, si se tropieza, o sea, no le interesa absolutamente nada. Lo que le interesa es llegar, como sea. Entonces, ¿realmente quieres seguirte desgastando, trayendo ese jinete encima? ¿O prefieres decirle, espérame, ¿no? O sea, bájate tantito y mejor vamos a buscar la forma de que todos lo hagamos diferente, ¿no? De que al final de cuentas aprendamos a vivir, deshaciéndonos pues de ese ego, de esa máscara que nos estamos creando para empezar a ser específicamente buscar la forma de ser más excelentes y comprendiendo esa compatía de la que hablaba Ele, esa compasión, ya en alguna vez hablamos de ese tema, la compasión es amarme con todos mis defectos y comprender que me puedo equivocar, pero lo maravilloso de esto es que me equivoco y una vez que me equivoco, sorprendentemente también estoy aprendiendo y comprendo que eso me hace más grande, ¿no? ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Coach? Si me permiten, yo creo que hay tres palabras que he encontrado que me fascinan. Compasión, pero la verdadera compasión, no la lástima. La autocompasión en el sentido más digno de la palabra
el asentimiento, que es la total y plena aceptación de las cosas como son, están bien y son correctas. Y es lo que yo requería. Y el desapego, el estar desapegado con asentimiento y con compasión, creo que te da un nivel de conciencia, de autoconocimiento extraordinario. Fabuloso, Armando, gracias. David, te queremos escuchar. ¿Tienes algo que aportar? No, pues es que, no, sí. Yo creo que el estar sin esa exigencia, hacer algo con pasión y sin tener que lastimarte, sin tener que lacerarte, sin tener que estar cumpliendo expectativas, ya sea de papás, mamás, familiares, yo creo que te lleva a un estado de, como dicen, de flow. Yo creo que yo tengo otro término, no otro término, otro, yo estudié, no a profundidad, pero algo, se llama Tao, que es estar en armonía con todo, contigo y con todo, y con el todo. Yo creo que cuando haces algo con pasión, vuelvo a repetir, y con toda esa libertad, puedes llegar a transformar tu vida y la vida de los demás. Pero primeramente, debes transformarte tú, transmutar tu energía a algo positivo. Ese es mi aporte, Lili. Muchísimas gracias. Ele, Armando, también acá. David, ¿quieres hablar algo, Ele? Sí, qué lindo lo que dijo David. De verdad que mirar hacia adentro, y esto lo voy a decir con el corazón, voltear a mirar hacia adentro, yo creo que es uno de los más grandes temores de las personas. Por eso están tan llenas de recreadores o de distractores. Voltear la mirada hacia adentro y llegar a amarte, a conocerte, a saber quién eres de verdad. O sea, todos sabemos quiénes somos quizá, y hay una conversación muy interesante del yo. O sea, tú no eres David, ni Lili, ni Armando, porque tú no elegiste tu nombre. Entonces, cuando yo les digo, ¿quién quiere agua? ¿Qué contestan? Armando, Armando quiere agua. No, Armando dice yo. Y David dice yo. Y Lili dice yo. Y para nosotros, ¿quiénes somos? ¿Cómo nos llamamos? Yo no digo, a L va a estudiar, ay, L. Bueno, a veces sí digo, ay, L. Sí, pero en realidad, o sea, yo he ido hacia un viaje profundo y digo, qué bonito e interesante, yo no soy nada de todo eso, ¿sí? Soy una esencia, ¿no? Reconozco cuando estoy siendo algunas cosas, a veces se me quieren escapar y luego las pesco y las atrapo y la duración de las cosas es menor, pero sí, David nos invita a ver hacia adentro, a ir a ese viaje, y ese es un propósito, porque si no hay esa transformación real, o sea, perdón por la palabra realmente, porque esa ontológicamente, pues no, ni certeza, ni verdad, ni seguridad, ni nada de eso, ¿no? Pero la realidad se construye, y si se construye lingüísticamente, se construye también, digo, porque también hay personas que construyen realidades que echan a perder muchas cosas, ¿no? Pero ese es un chiste local con Lili. Hay personajes que inventaron una realidad y luego hicieron cosas que no debían, pero la realidad que queremos ver está en esa construcción de lo posible. Si tú sufriste, y esto se los digo a los invitados, si tú viviste cosas, si te hicieron, porque sí, yo creo en la etapa de indefensión, si hubo te hicieron o no te tomaron en cuenta, o sufriste bullying o pasó tal cual X, Y o Z cosas, pues ya no estamos allá, estamos aquí. Y en función de todo eso que traes aquí, entonces podemos diseñar una identidad. No quitar tu autenticidad, pero darle una esencia, un nuevo sentido, un nuevo significado. Vuelvo con el significado junto con David, que dice gestión, sí, más un nuevo significado. ¿Por qué? Porque entonces ya no me va a doler porque yo repita, me hizo mi mamá o me abusaron de mí, sino el nuevo significado va a ser, viví algo, como dijo también Armando, que llegó hasta donde llegó para ser lo que es ahora. Así es que, Armando, gracias porque nos compartes lo que viviste, hasta dónde llegaste. O sea, tú ya nos estás diciendo que sí existe ese límite.
y que te recuperaste, o sea, tú ya llegaste allá y yo te estaba haciendo la segunda. Entonces, ya me estás evitando llegar a comprobar lo que dice la psicología, lo que dice la biología de la conducta, ¿sí? Los psiquiatras, y que te tengamos aquí con ese poder de recuperación, con esa objetividad de la vida y con esa manera de ser, eso es hermoso, porque no hay regreso, pero hay un nuevo significado y un poder de gestión. Y es maravilloso porque es una nueva habilidad y una nueva capacidad. Y eso te lo agradecemos y yo creo que aquí está el mayor ejemplo de cómo, de cómo hacerle con la exigencia que era el tema de hoy, ¿no? Ya estamos bien respondidos. Muchas gracias, Eli. A mí me Exactamente. gustaría hacer Ajá. hincapié en algo que trae toda una trascendencia de lo que dijo L, que a veces dice, ay, L, ¿qué hiciste? Yo creo que eso trae toda una madurez y un proceso que se dijo en dos palabritas, pero cuando dices, ay, L hizo eso, pero yo no soy L. Eso se me hace radical. Y ahorita que hablabas de los personajes, yo tengo 61 años. Si yo te mostrara una fotografía a los 50 años, ese Armando de 50 era un viejito. En actitud, en energía, en todo era un viejito. Y entonces, por supuesto que no tenía tantas canas o tenía que ser más cabello, bla, 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 bla. El punto es que la energía, la armonía de ese individuo de 50 era radicalmente diferente a la de ahorita. Entonces, yo creo que esa parte de proceso de la que habla él y esa capacidad de decirte, ¿qué hiciste, Armando? Estás hablando con el personaje que hizo, que él es el que lo hace, pero eso no eres tú. No eres ni tus pensamientos, ni eres tu cuerpo, ni eres tu carrera, ni eres tu automóvil, ni eres tus logros, ni eres nada. Eres el observador que observa el evento de este personaje. Y cuando te logras parar en ese observador, entonces puedes jugar con los personajes, aceptándolos, abrazándolos y transfigurándolos. Entonces, por supuesto que si yo me meto en una zona de riesgo, pues voy a poner cara de sargento mal pagado, porque considero que es lo que más me funciona. Y en otro contexto, para hablar con mi hija, pues tendré que modificar y entonces elijo otro personaje. Pero cuando lo vivo en flow, en fluir, entonces ya el personaje se construye alrededor de mi pensamiento, emoción, energía. Ya no es una creación impostada. Ahí está la congruencia. Armando, ¿sabes por qué ya eres más joven? Porque te conocí a ti. Porque viniste a saludarme al refrigerador y te Sin conservas duda. como yo. Fíjate que hay un comentario bien interesante y hace rato diste pauta por lo que me atrevo a abrirlo. La capacidad ejecutiva intelectual de la corteza prefrontal de Lili es extraordinaria. O sea, esa mujer maneja 4 negocios, su familia y aparte de todo le falta vender tamales en la tarde. Cuando generamos No esta porque doy alianza... clases. ¿Ah, ya vendes tamales? Ok. No, porque doy Sí, no, clases, por eso es por lo que ya no puedo vender tamales. Ok, se las ve. Entonces, cuando generamos esta alianza, primero fue haciéndome responsable de cuáles son mis características potenciales y habilidades. Y me es tan admirable esa capacidad ejecutiva que la quise replicar. Y me convertí en la peor versión, en la más fea Lili que puede existir. Eso me sirvió como experiencia para decir, regrésate a tu lugar, aporta lo que tú aportas, porque tú estás rompiendo esta amistad, esta alianza y esta funcionalidad. Lo que yo aporto es completamente diferente, creativo, funcional, y entonces trabajo en responsabilizarme, en no caer en una figura de niño o de irresponsabilidad. No, esta figura tiene, esta persona, este individuo, al día de hoy tiene estos potenciales, tiene estas debilidades, tiene estas fortalezas. Eso es lo que yo voy a negociar contigo desde adulto responsable. ¿Cuáles son las tuyas? Y eso funciona de maravilla. Y ha sido un gran aprendizaje que aprovecho para agradecerte. Muchas gracias, Armando, a ti también por todo lo que me aportas. En este momento, querido público, es momento de que si tienen dudas, pónganlas o levanten su mano y abran el micrófono. Con todo gusto los escuchamos. Y en lo que se deciden hablar, primero que nada, gracias, coach, por siempre venir y aportar su observador y algo muy, muy importante. Siempre ha dicho que es un espacio para que todos aprendemos juntos, porque cada que salimos de un programa de Sin Límites, por lo menos yo me llevo un aprendizaje extra, una forma de ver de otra magnitud o desde otra postura, y eso es algo maravilloso porque nos abre un mundo, ¿no? Aumentando a lo que él y Armando decían, yo estoy segura que hoy en día estoy agradecida con la Lili
que cometía todos los errores, que era exigente, que se lastimaba, se flagelaba, porque gracias a ella es la Lili que hoy soy, ¿no? Todos esos errores me sirvieron para aprender y todavía voy a seguir aprendiendo, porque al final de cuentas, pues esto no se acaba, ¿no? Es como en la mafia hasta que te mueres. Entonces, al final de cuentas, aquí es a lo que voy. Quiero hacer una invitación a todo este público. Estamos por lanzar en el mes de diciembre un maratón que va a ser llevado a cabo el día 15 de abril. Este maratón va a ir con coach a nivel nacional e internacional, muy capacitados, muy preparados, y este maratón va a tener un costo. Está súper interesante. ¿Por qué razón? Porque te traigo especialistas, Sin Límites te va a traer especialistas en su rama, en darte a conocer cuáles son las otras, no ramificaciones, sino más bien herramientas que el coaching tiene precisamente para que vayas abriendo más posibilidades a tus coaches. Queda la invitación, les voy a ir subiendo toda esta información, vayan ahorrando su dinero, les va a gustar, es más, no les va a gustar, les va a encantar porque estoy consciente que traigo coach muy capacitados como los que siempre nos visitan y van a estar presentes, e igualmente, créanmelo, van a quedar fascinados. El solo hecho de platicarles en este momento todo, cómo me nació una idea y cómo ahí estoy tocando puertas y diciéndole a Armando y a David y a él y a todo mundo y bueno, es parte, es un sueño que tengo porque realmente cuando tú vives y disfrutas lo que haces, pues lógicamente lo quieres compartir porque quieres que otros lo disfruten y lo vivan como tú. Entonces la invitación queda y bueno, aquí todos los que están presentes, si tienen alguna duda, pueden comunicarse conmigo. Sé hasta este momento que hasta el mes de diciembre, que se vendría a decir que es la preventa, va a estar en $49.90 el seminario. Entonces, se van a llevar mucho conocimiento, va a ser un día entero de mucha información, pero sobre todo, mucho aprendizaje. Entonces, quisiera sumar algo bien importante a lo que dice Lili. Quiero ser bien cuidadoso en lo que voy a decir. La parte del coaching ontológico es extraordinario, pero va al nivel alto de la mente, de la conciencia, de la parte racional, de la parte interpretativa. Una transformación requiere una serie de recursos y herramientas que entran más a la parte subconsciente, a tus programas, a lo que no conoces. Escuchando a él me queda clarísimo por qué la importancia de profundizar en la parte de psicología, la parte en la que me hago sofrólogo, es porque hay una serie de herramientas y recursos para poder entrar a esa transformación. Te das cuenta, aceptas si eres congruente que requieres transformarte y ahora ¿cómo le hago? Entonces, esta plática va a ir a grandes profundidades altamente funcionales. Entonces, creo que es una gran experiencia de verdad. sí, créanme lo que sí. Y bueno, si tienen alguna duda ahorita sobre nuestro tema del día de hoy, los escuchamos y los quiero invitar porque dentro de 15 días, exactamente el día 10 de diciembre, vamos a tener un programa, híjoles, yo creo que lleno de amor, porque al final de cuentas el tema es el perdón. Y vamos a hablar el perdón desde muchos lados, desde muchas ramificaciones, porque precisamente yo creo que estamos en una época donde es muy importante no solamente hacer introspección, sino precisamente perdonarte y perdonar, pues muchas veces, como lo decíamos, no precisamente lo que nos hicieron, lo que permitimos que nos hicieran y muchas veces lo que nosotros estamos creyendo que nos hacen, ¿no? Porque a veces vivimos en suposiciones. Entonces va a ser un tema maravilloso, no se lo pierdan, va a estar genial, se los garantizo. Y pues insisto, abran sus micrófonos, es el momento. Y si no, para que nuestros coach cierren su participación el día de hoy. ¿Quieren compartir algo más, coach, sobre el maratón, David, de L? Bueno, yo nada más que como parte de la educación para la vida,
estarnos entrenando y entrar a este tipo de conocimientos. Digo por algo David también, fíjate qué interesante, economista, yo de comercio exterior, Armando también, con diferentes distinciones, ¿verdad? De habilidades duras, de esas que transita uno en la vida. ¿Cómo nos dimos cuenta al trabajar con personas la importancia que era entrenarnos para poder comprender, para poder llegar también a nuestros objetivos? Pero creo que esto se llama de saber crear nuestra experiencia de vida, de crear nuestra propia historia, perdón, ¿cómo digo yo? Se me olvidó mi propia frase, para poder crear nuestra mejor experiencia en esta historia llamada vida, si es nuestra historia, en esta vida. Y yo no sé, yo creo que a mí me dijeron que solo tengo una y no me dijeron cuándo. Entonces creo que por eso estoy más preocupada, bueno, no preocupada, ocupada, ¿verdad? Concentrada, enfocada, poniendo focus a vivir ahorita. Yo no sé qué voy a hacer mañana, pero sí sé qué voy a hacer ahorita que cuelgue con ustedes, que también antes de estar con ustedes, que iba a estar con ustedes, e ir disfrutando este proceso, ¿sí? Entonces, el pertenecer o estar en un maratón y lo que se desprenda del maratón, porque siempre se desprenden cosas, eso los va a llevar a todos a pararse en otro lugar, a ver las cosas de otra forma, a poder vivir con mayores habilidades y disfrutar esta vida. Yo los invito a que no se desconecten y que vivan las experiencias que trae cada ser humano. Somos diferentes y pues nos une algo que es la esencia que nos llevó a la transformación. Yo creo que eso es lo más importante. Muchas gracias, Eli. Yo quiero solamente decirles que va a estar padrísimo el maratón, no se lo pierdan. Como dice Ele, yo creo que es una puerta también para el conocimiento. Y bueno, van a escuchar a varias personas de las cuales cómo llegaron a ser coach y bueno, como dice Ele también, cómo se transforman vidas. Gracias. Pues en vista de que no hay preguntas, parece ser, no hay manitas levantadas, les agradezco una vez más el coach, el estar aquí, igualmente a todos los participantes, el estar aquí en su tiempo que nos han dedicado. Gracias y nuevamente un abrazo para todos y quedamos pendientes y atentos a todas sus dudas. Ahorita voy a pasar al grupo de Sin Límites, a todos los que ya están dentro de él, para proporcionarles el libro que él nos mandó sobre el flow. Y los que no están y tienen interés de estar, mándenme un mensajito al personal. Acuérdense que, pues sin ningún problema, me pueden encontrar como Coach Lili Mafra en Instagram, @Coach Lili Mafra en Instagram, Lili Mafra en Facebook. Mándenme inbox o lo que requieran para comunicarse conmigo si no tuviesen mi número. Entonces, pues el día de hoy les agradezco todo. L, Armando, David, muchas gracias por su tiempo. Un abrazo. Nos vemos. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, feliz noche.